Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente conectados a una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida. El día de hoy llevaremos a cabo la videoconferencia denominada Inconsistencias recurrentes en la presentación de la información en Simber y Cefisber. El objetivo es promover que los servidores públicos cumplan con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable que les permitan el envío de la información programática, presupuestal y financiera de los entes municipales. Para dar inicio a esta videoconferencia, es un gusto poder saludar a nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos, a la cual le pedimos nos dirijan un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, jueves 16 de octubre de 2025, desde el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. El día de hoy vamos a presentar la videoconferencia Inconsistencias recurrentes en la presentación de la información en Simber y en Cefisber. Esta videoconferencia tiene como propósito promover que las y los servidores públicos cumplan con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable que les permitan el envío de la información programática, presupuestal y financiera de los entes municipales. La información presentada por parte de los entes fiscalizables a través del Simber es fundamental para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización, ya que a través de esta herramienta tecnológica se puede, entre otras cosas, cargar de manera ágil y efectiva la información concerniente a por cada fuente de financiamiento ejecutado en cada ejercicio fiscal. Por su parte, el Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz, Cefisber, es la plataforma que permite un contacto constante y permanente de coordinación con los órganos internos de control, posibilitando de esta manera establecer una serie de estrategias preventivas, fomentando el monitoreo constante y el control interno. Estos aspectos relevantes generan directrices a seguir para mejorar el funcionamiento interno y la mejora de la gestión pública municipal. De manera conjunta, la información que se recopila mediante estas dos herramientas tecnológicas es de gran relevancia tanto para el proceso de fiscalización superior como para el progreso de cada entidad municipal. En esta virtud nos corresponde señalar las inconsistencias que se encuentran en el momento en que se hace la revisión de la información. Sin más preámbulos, los voy a dejar en manos de nuestro personal especializado, la maestra Marisol Hernández Rivera, la maestra Blanca Linda Jiménez Méndez. Ambas están en la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, quienes profundizarán en estos temas. Tenemos en estos momentos un registro de 250 participantes a los que seguramente les será muy provechosa la videoconferencia del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos todos. Agradecemos el mensaje de bienvenida de nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos. Les comento, nuestro chat ya está habilitado, como ustedes ya pudieron darse cuenta. Este chat está por si tienen alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran realizar en el transcurso de las pláticas. Nosotros con todo gusto vamos a tomar nota de las preguntas y se las pasaremos al final de cada una de las pláticas que vamos a tener el día de hoy para que nuestras ponentes puedan dar respuesta a cada una de ellas. Bien, como lo mencionó nuestra auditora, el día de hoy tenemos nuestros ponentes a la maestra Marisol Hernández Rivera. Ella es jefa del Departamento de Evaluación Financiera Programático A. Ella nos va a hablar sobre inconsistencias recurrentes en materia programática. Cedo el uso de la voz y la cámara a nuestra ponente. Adelante, por favor. Muy buenos días, agradezco pues que nos acompañen en esta ocasión para efectos de ver estos temas respecto de las inconsistencias que se encuentran de la Dirección de Evaluación Financiera Programática al momento de evaluar y revisar toda la información que ustedes
comparten al ORFIS a través de las plataformas Simber y Cefisber. Como ustedes sabrán, hubo una reforma a la ley de fiscalización en la fecha, el 29 de abril del presente año. Esto conllevó a que las reglas de carácter general para la presentación de información a través de estas plataformas tuvieran una adecuación y actualización y estuvieron aplicables hasta el día 14 de octubre. El día 14 de octubre, a través de la Gaceta Oficial número 410, fueron emitidas las nuevas reglas de carácter general aplicables a partir del 15 de octubre del presente ejercicio, en donde ya se actualiza considerando todas las modificaciones en la Ley de Fiscalización Superior que se nombró en un inicio. Bien, la información presentada a través del Simber básicamente es información programática financiera. Esto conlleva al seguimiento a los diferentes documentos para darle el seguimiento a la información de sus obras o acciones en la parte programática, y en la parte financiera, bueno, pues la presentación de manera mensual de sus estados financieros, darle seguimiento y de manera preventiva hacerle los comentarios para que tengan un referente y poder y que ustedes vayan corrigiendo todo lo que se les señala. En el caso del programa de inversión, bueno, es un documento de planeación, como bien saben, que viene, que se aprueba a través de los acuerdos, a través de los consejos municipales, cabildos u órganos de gobierno, dependiendo del ente que se trate, y que va llevando o contempla toda la ejecución en un ejercicio. Sus fechas límites para la presentación de esta información, bueno, en el caso del FAISMUN y Fortamun es el 31 de marzo, de acuerdo a las nuevas reglas, la regla décima, lo pueden consultar en la regla décima, fracción 2, numeral 11, y las demás fuentes de financiamiento, bueno, como fecha límites, 30 días naturales siguientes a la aprobación del recurso que vayan a ejecutar. Los documentos que se deben de integrar para la generación de un PGI. Un programa general de inversión es un acta de instalación del CDM vigente en el caso del FAISMUN, así como sus vertientes. Esto es los intereses generados por el mismo recurso, las actas de sesión del CDM, cabildo u órgano de gobierno donde se apruebe el programa general de inversión, el formato correspondiente donde se podrá identificar las obras o acciones y las características o información de cada una. Y además, en aquellos casos que no correspondan a FAISMUN Fortamun, el instrumento legal firmado donde da origen a los recursos por convenio, contrato, acuerdos, subsidios o, en su caso, préstamos. Otro documento importante y que se presenta son las modificaciones presupuestales. Son documentos programáticos presupuestales que contienen las adiciones, cancelaciones, ampliaciones, disminuciones o cambios en las obras o acciones que fueron presentados en el Programa General de Inversión y que todos deben de estar invariablemente aprobados por la autoridad facultada para ello. Su presentación en un ejercicio normal pueden ser aprobadas desde el día posterior a la presentación del programa general hasta el 31 de diciembre y presentadas en el sistema a más tardar el 25 de enero del ejercicio siguiente y antes del cierre del ejercicio. Para efectos de este ejercicio, que hay un cambio de administración, su fecha límite es desde el día posterior a la presentación del PGI y hasta el 15 de diciembre. Por ser una transición de administración municipal. Los documentos que se pide
El sistema que presenten son las actas correspondientes del CDM, el cabildo u órgano de gobierno que corresponda, donde se identifique que se aprueben las modificaciones presupuestales. El formato de las modificaciones con todos los ajustes que realicen a sus obras o acciones, y en su caso, el formato de las altas u obras de acciones por modificaciones, que son todas aquellas obras o acciones que se agreguen en esta modificación que ustedes presenten. Los reportes trimestrales de avances físicos financieros son los documentos que informan sobre la situación física y financiera de las obras o acciones que deben entregar los entes fiscalizables municipales de manera trimestral. El único documento que se genera para este procedimiento pues es el formato del reporte trimestral de avances físicos financieros, que se genera el CIMBER con los datos que ustedes capturan de acuerdo a lo que reporten en el corte de cada trimestre. Es importante mencionar que dicho formato o dichos datos que capturen en cada avance trimestral debe ser o debe reflejar el acumulado de los 3 reportes mensuales que hayan informado. Por ejemplo, en el caso del mes de primer reporte trimestral, debe de reflejar lo acumulado presentado en enero, febrero, marzo, en los mensuales de obras y lo devengado y pagado en el caso de las acciones. Los plazos para la presentación, bueno, ahí se ve, dependiendo, son 3 reportes trimestrales. En el caso de los 3 primeros reportes, el primero es el 25 de abril, el segundo el 25 de julio y el tercero, su fecha límite de presentación sería el 25 de octubre. Para aquellos que tienen una situación como recursos ejecutados en materia multianual, bueno, pues viene siendo presentación de 4 trimestres, dependiendo de las fechas que le corresponda, de acuerdo a su contrato. Puede ser el 25 de abril, 25 de julio, de octubre y el 25 de enero del siguiente año. El cierre de ejercicio son los documentos que reportan el estado físico financiero final de las obras o acciones aprobadas para un ejercicio fiscal, debidamente autorizadas y acordadas por el cabildo, consejo u órgano, de acuerdo a corresponda, por fuente de financiamiento. Los documentos que se deben adjuntar es el acta las actas donde se autoriza dicho cierre, el formato del cierre del ejercicio que se genera con los datos que ustedes capturen para ese efecto, y el documento o reporte de planeación de programas de acciones a financiarse con recursos del FAISMUN aplicable al ente fiscalizable, obtenido de la plataforma digital administrada por la Secretaría del Bienestar, CIFAIS. Anteriormente, presentaban este reportito. Este es un ejemplo más o menos de cómo generarlo, que era en el sistema MITS y ahora es el CIFAIS. Sus fechas límites de presentación en un ejercicio normal es a más tardar durante los primeros 25 días naturales del mes de enero del ejercicio posterior al que se informa. Se ejecuta 2025, sería el 25 de enero del 2026. En un ejercicio de cambio en administración, que es nuestro caso en el presente, a más tardar durante los primeros 25 días naturales del mes de diciembre del año que se trate. Y en el caso de los anticipados es durante los 25 días naturales del mes siguientes a la fecha límite de presentación del reporte trimestral de avance físico-financieros que se trate. Esto es, si yo tengo un avance, o bueno, yo tengo un avance al 100% físico-financiero de obras o acciones de algún recurso, ya están en posibilidades de poder presentar su cierre de ejercicio dentro de los 25 días naturales posteriores.
En el cierre de ejercicio pueden presentarse diferentes situaciones o comentarios de las obras que van a cerrar. Puede presentarse la terminada, que en este caso es un avance 100% físico-financiero, terminadas con economías, que puede ser físicamente al 100%, pero en recurso menor al 100%, terminadas con pendientes administrativos o financieros, y de la misma manera, físico al 100% y financiero pudiera ser menor al 100%. Quiere decir que el avance físico fue al 100%, pero que no está pagado en su totalidad. En proceso, bueno, que tiene aún pendientes avances en tanto físico-financiero sin ejecutar, que presenta un avance al 0% en ambos aspectos y con eventualidades que son obras que físicamente no fueron concluidas, ya que tienen situaciones o contratos rescindidos, siniestros, entre otros, pero que financieramente tienen algún avance. De estos de estas 6 situaciones que puedan reportar de sus obras o acciones en su cierre de ejercicio 2024, las que son terminadas con pendientes administrativos en proceso y sin ejecutar, pasarán o serán sujetos a un reporte de seguimiento. Esto es muy importante, cómo van a presentar su cierre de ejercicio 2024, ya que estos 3 situaciones pasarán o formarán parte de un reporte de seguimiento que deberán atender pues la nueva administración en este caso, por lo que debe de estar muy detallado o atendido o especificado en todo lo que estas obras se lleven, puesto que lo va a atender el próximo año la siguiente administración. El reporte de seguimiento del ejercicio inmediato anterior al que me hacía yo referencia es un documento que contiene la relación de obras o acciones que al cierre del ejercicio no han sido concluidas por determinados temas y el monto respectivo de lo no ejecutado, y deberán concluirse a más tardar el 31 de marzo del siguiente ejercicio. Esto es en función o en cumplimiento al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera para la cuestión de la periodicidad de que se tenga hasta el 31 de marzo y en su caso, en algunas fuentes de financiamiento, bueno, de acuerdo a las fechas que tienen establecidas en su convenio. Este reporte de seguimiento, bueno, tiene como finalidad llevar el adecuado seguimiento, informar la situación de cada una a través de reportes mensuales, trimestrales, de avances físicos financieros que en su caso apliquen, y el cierre de reporte de seguimiento de este documento. Para este reporte, lo único que deben de realizar es generar el formato de reportes de obras o acciones, mismo que se genera de manera automática, precisamente con los datos que se presentaron en su cierre del ejercicio anterior. La fecha límite, bueno, a los 25 días naturales de febrero para poder realizar o formalizar, digámoslo así, este reporte de seguimiento. Las obras o acciones pendientes de terminar que pasan a este reporte no deberán de ser aprobadas nuevamente ni ser incluidas en un nuevo programa general de inversión. El que se genera es como una especie de programa general de inversión, sin embargo es reporte de seguimiento porque nada más es lo pendiente. Ya que hayan avanzado reportando lo correspondiente a esos pendientes, bueno, deberán de realizar el cierre del reporte de seguimiento. Y ahí sí lo que piden es el acta de cabildo o el CDM u órgano de gobierno en donde se autoriza el cierre del reporte del seguimiento o la situación donde están ya las obras al 100% en su caso,
Y el formato de cierres de obras y acciones pendientes de determinar, mismo que genera el CIMBER con los datos que ustedes registran de acuerdo a los avances en los mensuales o en el mismo cierre. Sus fechas límites, en el caso de FIS Faimon, invariablemente es el 31 de marzo, y deberá presentarse durante los 25 días naturales del mes de abril. De las otras fuentes, bueno, dentro de los 25 días naturales posteriores a que se reporten los avances, tanto físicos como financieros, al 100% de la totalidad de las obras. Esto es en función de las fechas probablemente de su convenio o para la ejecución al 100% de sus recursos. Eso es en cuanto a la parte programática. En cuanto a la información financiera, ahí de manera mensual, bueno, presentan lo que son los estados financieros que muestran los hechos con incidencia económica financiera que ha realizado un ente público a determinada fecha o periodo. Y son necesarios para mostrar los resultados del ejercicio presupuestal, así como su situación patrimonial, con estructura, oportunidad y periodicidad. Su propósito es proveer información respecto de la posición financiera, el resultado de operaciones y cambios en su capital contable, patrimonio, hacienda pública, sus recursos y fuentes para la toma de decisiones, y deberán de estar integrados con la información que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera. En las normas, en la regla 23ª, señala que los entes, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior, deberán presentar a más tardar el 25 del mes inmediato posterior al que corresponda la información relativa a los estados financieros debidamente aprobados por Cabildo o por el órgano de gobierno, según corresponda. Por ejemplo, la información que corre mensual sería como fecha límite, si el reporte corresponde al mes de enero, su fecha límite sería el 25 de febrero, el 25 de marzo y así sucesivamente. Los que se presentan de manera trimestral, que corresponda al primer trimestre, será a más tardar el 25 de abril, el segundo el 25 de julio, el tercero 25 de octubre y el cuarto corresponderá a su presentación a más tardar el 25 de enero del siguiente año. En la regla 24ª, inciso A, se presentan los estados financieros en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que de manera mensual deberán presentar a través de CIMBER, que es estado de actividades, situación financiera, hacienda pública, etcétera, así como los reportes presupuestales de ingresos y egresos. Y el respaldo, como último dato, el respaldo mensual digitalizado de su sistema contable. En la 24ª, inciso B, corresponde o lista los estados financieros en términos de la Ley de Disciplina Financiera y que su presentación es de manera trimestral en el mismo CIMBER, con los formatos aprobados dentro de los criterios de disciplina. En el inciso C, bueno, se lista la documentación complementaria que de manera mensual deben de presentar los entes al CIMBER. En el caso de los entes paramunicipales, estarán exceptuados de presentar los numerales 5, 6 y 15. Y en el caso de los institutos de la mujer, no presentarán información del apartado 16, que es relativo a las disposiciones de contratación emitidas por el Comité de Obras. Para el caso de la información relacionada con deuda pública, esta se presenta en el último trimestre y será presentado solo para aquellos entes fiscalizables que les aplique. De toda esta información que presentan, programática financiera que presentan de manera mensual a través del CIMBER, se ha detectado algunas inconsistencias que son muy recurrentes y que
bueno, se han hecho saber a través de Cefisber con notas respecto a su presentación. En el caso de la información programática, respecto a actas, convenios o otros instrumentos legales, el documento adjunto no corresponde al acta de sesión de aprobación, corresponde a otro tema. La fuente de financiamiento aprobada en el acta no corresponde con la información del CIMBER. Se ha identificado que en el acta aprueban, no sé, FAISMUN y el formato o el reporte que están generando corresponda a Fortamun, por decirlo así. No presenta el punto de acuerdo de aprobación en su caso o señala aprobado por unanimidad sin presentar todas las firmas de los presentes y o firman bajo protesta. Se han identificado muchos municipios que tienen, en cuanto a la estructura de sus actas, no presentan el acuerdo donde se identifique que efectivamente o fehacientemente están aprobando la fuente, la modificación, el programa general de inversión o el documento que se trate. O, en su caso, el acuerdo señala que es por unanimidad, pero están deficientes en la parte de las firmas o al momento de que firman bajo protesta. Esto conlleva a que ya la cuestión de la unanimidad ya no es formal. No se identifica que la elección del vocal de control y vigilancia se haya realizado por los consejeros comunitarios. Para la cuestión del FAISMUN, ahí sí el vocal de control de vigilancia debe de estar aprobado por lo que es el comité, por los consejeros comunitarios. Más que hemos identificado que inicia la sesión y la elección del vocal la realiza el cabildo. No es así. De acuerdo a la normatividad, deben de ser por los consejeros comunitarios. En el acta no incluye la relación de obras o acciones o es ilegible. Debe de coincidir esa relación de obras o acciones que bien debe de venir inserta en el acta, debe de coincidir fehacientemente con lo que captura al momento de generar su formato. El acta presenta inconsistencias en fechas, en hora de inicio y término o en la duración de sesión. En fechas, inician con una fecha y más abajo para el cierre hay cambios, hay incidencias en esos detalles. En fecha, término y duraciones. Hay actas que, de acuerdo a las horas que ponen de inicio y término, resulta que tienen una duración de 5 minutos. 5 minutos no se puede procesar una sesión de cabildo, por lo que se puede pensar que es un error, ya que una sesión no puede durar ese periodo de tiempo. El documento es ilegible o no se digitalizó incompleto. Se les hace el requerimiento a través del sistema cuando los documentos no son ilegibles, ya que no nos permite o se digitalizan incompletamente, ya que eso no nos permite a nosotros verificar efectivamente la información que están presentando y de esa manera no podremos apoyarlos por si hay que hacer alguna adecuación a su información o hay algún detalle con ello. O el documento que anexan no corresponde a lo solicitado. Siempre deben de fijarse muy bien que si pide el formato, luego anexan el acta o viceversa, o inclusive nos hemos encontrado con que anexan hojas en blanco, nada más para efectos de, queremos pensar que para efectos de poder cumplir en tiempo y poder generar el acuse. Preferible hacerlo de manera adecuada, tomar su tiempo, prever las fechas, ¿no? Para poderlo subir adecuadamente. La descripción en obras, acciones, la descripción es suficiente para identificar su correspondencia con el tipo de apertura programática. Eso lo requeremos para apoyarlos a ustedes y poder identificar cuando no están bien clasificados en la apertura. En la descripción de las obras incluyen varias calles, lo que no coincide con lo descrito en los contratos. Pudiera ser que
en la captura de su descripción, ya para efectos del sistema, digan en varias calles, pero al momento de verificarlo ya en la parte de los contratos, pues podemos identificar que dicen en la colonia o en la calle tal, 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 debe de coincidir lo señalado en el contrato con la descripción, aunque sea pues larga o extensa. No especifican la ubicación en la que se llevarán a cabo. Nada más hemos identificado que dicen, bueno, pues que en la cabecera o en las localidades no, deben de llevar una relación, de nuevo, entre contrato, entre ubicación de la obra o acción que están reportando y entre la descripción que están señalando o que están cargando al sistema. Las obras o acciones donde su descripción presenta duplicidad del concepto o rubro donde se está programando. Esto se da mucho en el FAISMUN. En el FAISMUN de manera predeterminada, al momento de ir seleccionando la apertura programática, va generando lo que es la parte inicial de su obra, de la descripción de su obra o acción que están dando de alta. Y vuelven a poner al final la misma descripción. Entonces presenta duplicidad y no nos permite apoyarlos para poderles señalar si es que hay algún error en el caso de la clasificación o la apertura programática u otro detalle que se pueda presentar. En cuanto a datos en los formatos mensuales, trimestrales o cierres que se generan en el sistema y que son capturados directamente por ustedes, bueno, la captura no está aprobada en las actas correspondientes. Esto es que hay diferencias entre lo aprobado en el acta, la lista que les señalaba en las actas, las listas de obras de acciones, no corresponde con lo que ustedes capturan en el formato. Sí debe de haber antes de que generen su acuse y que se dé de acuerdo a las reglas como información definitiva, sí se les sugiere que den una revisada para que vayan siendo coincidentes. Los formatos carecen de las firmas al momento que suben ya el PDF. Los documentos son ilegibles o se digitalizan de manera incompleta, o el formato que anexan no corresponde a lo solicitado. De nueva cuenta, si carecen de firmas, pues no hay una seguridad de que fueron revisados o aprobados. Si son ilegibles o están incompletos o no corresponden a lo solicitado, bueno, pues no nos permite apoyarles de manera preventiva para ir corrigiendo ciertas incidencias que vaya teniendo su información. En el caso de la información financiera, el documento adjunto no corresponde al acta de sesión de aprobación. Han subido otros documentos que no hay relación con lo que se va a aprobar. No presenta el punto de acuerdo de aprobación de los estados financieros del mes que se reporta. En su caso señala aprobado por unanimidad sin presentar todas las firmas de los presentes y o firman bajo protesta. De alguna manera es una de las incidencias que se presenta tanto en la información programática como en la financiera. Sí debe de haber un punto de acuerdo bien señalado, bien ubicado, donde se aprueba en la situación que se aprueba y que corresponda al mes o que corresponda al documento en el caso del programático para lo que se está realizando la sesión. El acta presenta inconsistencias en fechas, hora, término, duración o no es el mes que se aprueba. Han adjuntado, hemos identificado actas que efectivamente son de aprobación de su información financiera, pero que no corresponde al mes que se está reportando. Existe confusión entre los formatos de la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina. Entendemos que pudiera haber algún error al momento de estar subiendo la información. Les sugerimos que verifiquen antes de enviarla, puesto que aunque, por ejemplo, el de actividades de disciplina y el de contabilidad, los dos de actividades no presentan la misma estructura, por lo tanto, se le toma como que no cumple. Los estados financieros y formatos son modificados por lo que no cumplen con la estructura emitida con el CONAC.
Ya ven que dentro del instructivo de todos los formatos o estados financieros señalan el CONAC que no debe de ser modificados, que en su caso debe de ser llenados con un 0 o simplemente no señalar nada, no eliminar, no agregarle. Conciliaciones bancarias con cheques o depósitos en tránsito con más de 3 meses de antigüedad o del ejercicio anterior. Se han detectado que sí hay entes donde todavía en sus conciliaciones traen este tipo de detalles. Se les sugiere que vayan depurando más en este ejercicio que estamos en transición de administración, sí dejar todo eso depurado. Cuentas bancarias sin movimientos y o no reflejadas en balanzas de comprobación. Ven que dentro de la información adicional vienen las balanzas de comprobación del mes que están reportando. Y abajo viene para que adjunten lo que se refiere a las conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares de las cuentas bancarias que ustedes manejan en el mes que están reportando. Sin embargo, se han detectado que la balanza refleja, no sé, 10 cuentas bancarias y aquí en Simber presentan 5 o en su caso presentan 15. Aquí es una cuestión de vinculación entre, pues ahora sí, su sistema de contabilidad, que la mayoría tiene Sigmaver, y Simber. Bueno, se le hace la sugerencia que vayan depurando también esa parte para aquellos que tengan ese tipo de situación. Los estados financieros, reportes o formatos carecen de las firmas. El documento que anexan no corresponde a lo solicitado o al mes que reportan, o es ilegible o digitalizado de manera incompleta. La cuestión de las firmas, bueno, de acuerdo a la ley orgánica del municipio libre, pues hay atribuciones en cuanto a la Comisión de Hacienda de revisar todos los estados financieros y firmarlos para darle validez. Sin embargo, si carece de alguna firma o si viene firmado bajo protesta, bueno, pues en automático ese estado financiero pues no cumple con las especificaciones. Igual que no corresponda o que no corresponda al mes o que no presenten el documento que es, no nos permite, pues ahora sí, de manera preventiva, irles apoyando para efectos de que realicen algún ajuste o modificación en su información. De todas estas inconsistencias, bueno, que que hemos estado identificando y que pues ahorita se los estamos exponiendo, hay algunas consideraciones precisamente que de manera reiterativa se les hace para su presentación. En el caso del Programa General de Inversión, bueno, que las obras o acciones deben de corresponder a lo aprobado por la autoridad competente y que debe de ser coincidente con lo que se presente o con lo que se integre en el acta de aprobación correspondiente. Para la ejecución de obras o acciones con concurrencia de recursos, se deberá contar con la aprobación del CDM, en el caso de Facebook, del Cabildo o órgano de gobierno, en el caso de otras fuentes que corresponda. Al fondo o al programa complementario. Tratándose de obras o acciones cuyos recursos destinados se mezclen con FAISMUN o FORTAMUN, se deben incluir en los fondos mencionados, independientemente de que la aportación complementaria sea mayor a lo que se va a aportar de FAISMUN o FORTAMUN. Esto es que, por un ejemplo, si van a concurrir con participaciones federales, digámoslo así, alguna obra y inicialmente es de FAISMUN, bueno, aunque FAISMUN aporte una cantidad menor, deberá presentarse en una modificación o agregarse a través de una modificación presupuestal, pero en el FAISMUN. En el caso de que el PGI no sea presentado en los términos establecidos, el ORFIS podrá requerir a los entes municipales las adecuaciones que sean pertinentes. Dichas adecuaciones, de acuerdo a todas las incidencias que se van presentando, es a través del sistema, en el módulo de documentos requeridos. Es importante que estén monitoreando
frecuentemente, ya que, bueno, el analista que le toque verificar su información de manera, no hay términos para hacerles los requerimientos, sin embargo, sí es importante que los vayan adecuando, vayan solicitando dichas modificaciones de acuerdo a lo que se les requiera para que su información al momento del cierre, bueno, vaya de manera conforme a los lineamientos, a la normativa. En el caso de no atender a través de este primer requerimiento, a través del sistema, que se realice a través del sistema, bueno, la misma ley de fiscalización nos indica que tendremos que hacer un procedimiento ya a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que ustedes atiendan ese requerimiento de información, por lo que sí es importante que estén revisando de manera constante ese módulo para efectos de poder atender lo que se les está solicitando. En cuanto a modificaciones presupuestales, se deberán registrar y entregar a través de CIMBER de manera previa al registro de entrega de los estados de obra pública o reportes trimestrales de avances físicos financieros que deban reflejar dichas modificaciones. El orden para presentar las modificaciones es las que se van a cancelar, las que se modifican en monto, en reducción, las que se modifican en monto, en ampliación, las que se adicionan, que son las nuevas, y aquellas que se modifican en metas, plazos o modalidad o alguna o tipo de contratación en su caso. En cuanto a reportes trimestrales de avances físicos financieros, de estos deben de entregarse de manera posterior a la presentación del último estado de obra pública en el periodo que corresponda. Ser acordes con las modificaciones que hayan sido aprobadas con anterioridad. Para el caso de las obras, la información correspondiente a los avances físicos de las obras, servicios relacionados, corresponderá a lo registrado previamente en los mensuales de obra. Si no existe registro en los reportes mensuales, no se podrá realizar el registro de avances en los respectivos reportes trimestrales, que era lo que les comentaba, que debe de haber una congruencia. El reporte trimestral debe de ser la suma de todo lo reportado en los 3 meses que correspondan. En el caso del ente fiscalizable que no tenga avances, deberá presentar los mensuales y trimestrales con avance en ceros. Respecto a la información financiera, bueno, que la conciliación de los ingresos presupuestarios y contables, así como egresos presupuestarios y gastos contables, se presentan al final de las notas de desglose. De no contar con cifra alguna en los apartados de los formatos, se anotará en ceros, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas y esto evitará que se considere como que modifican el formato. No alterar la estructura de los formatos, como les comentaba. Incluir la información en los apartados que se incluyan las notas a los estados financieros. Anexar en el CIMBER solo el documento que se solicita. Esta consideración es precisamente porque al momento de verificar adjuntan, por decirlo así, en las conciliaciones bancarias, anteriormente adjuntaban en un mismo PDF todas las conciliaciones bancarias. Si son 10 cuentas bancarias, son 10 conciliaciones que adjuntan en cada casilla, lo que pues por cuestiones de tiempo no permite identificar o pudiera dar un margen de error, en este caso para nosotros, y poderles estar indicando y señalando que no cumple en ese sentido. Asimismo, el respaldo deberá presentarse una vez cerrado el mes correspondiente. Esto es para que haya definitividad en la información que están presentando y para poder generar, bueno, que el CIMBER les permita generar el acuse correspondiente a la información que están presentando. Deben de presentarlo así, el de SIGMA. Bueno, por mi parte es todo.
cedo la palabra a la licenciada Blanca, que les dará más información respecto al CEFISBER. Agradecemos la explicación y participación de la maestra Marisol Hernández Rivera, jefa del Departamento de Evaluación Financiera Programático A. Y como bien lo menciona, a continuación tenemos a la licenciada Blanca Erlinda Jiménez Méndez, es jefa del Departamento de Evaluación Financiera Programático B. Ella nos va a hablar sobre inconsistencias derivadas de los procesos a través del CEFISBER. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Respecto a la primera parte que nos acaba de comentar la maestra Marisol, hay algunas preguntas que, bueno, ya tenemos aquí. Nos dicen, en cuestión de reporte de seguimiento, el plazo en el ejercicio normal es el 25 de febrero, pero en cierre de cambio de administración, el reporte de seguimiento, como bien explicó la maestra Marisol, se presenta después del cierre del ejercicio, por lo tanto, este se mantiene con las mismas periodicidades, entonces se debe presentar el 25 de febrero a más tardar. Tenemos otra pregunta. En el CIFAIS, a la fecha en la página principal solo indica el 100% de los recursos planeados, pero no me permite ver montos asignados. Si a la fecha del cierre sigue marcando en cero, aún así se debe adjuntar la información. En esta parte, todo lo que muestra el CIFAIS, lo habíamos comentado ya en algunas pláticas anteriores, que si en su caso el propio CIFAIS no les emite el reporte, les pedimos que capturen la información, o sea, una captura de pantalla donde se reflejen esos montos, sobre todo el tema de lo que les decíamos, los montos asignados, pero sobre todo que dan cumplimiento al porcentaje de obras con incidencia directa y complementaria. Suponemos, hasta este momento, que al momento de que también presenten el cierre en CIFAIS les va a permitir validar toda esta información. En el caso de que no presenten, bueno, la única información que les dé ese sistema es la que deberán adjuntarnos. Otra pregunta. Para la información financiera, ¿se puede presentar el mes de diciembre de 2025 en el mismo mes o la nueva administración lo va a cargar en CIMBER? Respecto a esta pregunta, bueno, hablando del cierre de información financiera, lo común es que esperemos hasta el 31 de diciembre, bueno, para los registros, sobre todo de los recursos que nos ministran a final de este ejercicio. En esta parte el sistema les va a permitir presentar el mes de diciembre después de ya haber presentado el mes de noviembre. O sea, es decir, el sistema no los va a limitar. Lo ideal es que, bueno, en esta parte del cierre financiero, pues tengamos ya las cifras completas, ¿no? O sea, si ustedes no sé, el propio 31 de diciembre, por darles el ejemplo, ya tienen las cifras completas, bueno, el sistema les va a poder permitir presentar este mensual. La recomendación sería que lo dejen especificado ya en su entrega-recepción y sea la nueva administración quien entregue este último reporte de diciembre. Y por último, nos dice, las capturas del registro del CIFAIS, ¿a dónde se tienen que subir? También es un punto que ya acaba de explicar la maestra Marisol. Esta información forma parte de la documentación que cuando presenten el cierre de ejercicio, existe un campo en el cual van a poder adjuntar esta información. Esto hasta el cierre del ejercicio. Muy bien. Estas fueron las preguntas que tenemos hasta el momento. Vamos con la segunda parte de esta videoconferencia. Y bueno, vamos a hablar también de la información que presentan a través del CIMBER, pero específicamente de los estados de obra pública mensuales. Estos son cargados por parte del personal técnico a través del perfil especificado en el sistema. Bien, como mencionamos desde un inicio en esta videoconferencia, se han dado actualizaciones a la normativa, principalmente a la ley de fiscalización, que derivaron en una actualización de las reglas de carácter general, ¿sí?
Respecto de los estados de obra pública, bueno, pues nos los define como los documentos que contienen la información sobre el inicio, avance o conclusión de cada obra o servicio relacionado con las mismas, ¿sí? Avalados por el titular de la Dirección de Obras Públicas, tratándose de los ayuntamientos, y por el titular del área homóloga en el caso de las entidades paramunicipales. Ahora bien, como ya lo conocen e incluso han estado cargando la información, pues estos estados de obra pública mensuales, las reglas nos dicen que se componen de los siguientes documentos. El primero es el formato, el estado mensual de obras o de los servicios relacionados con las mismas, con los comprobantes fiscales digitales y tanto en formato PDF como en archivo XML, ¿sí? Puede ser el CFDI del anticipo y el CFDI de cada estimación. También del reporte fotográfico que nos presentan los avances mensuales de cada obra y de los servicios relacionados. En su caso, si les aplican los permisos, licencias y cualquier otro documento que la obra requiera. De las validaciones y o factibilidades emitidas por la dependencia normativa u operadora correspondiente. En este caso, en el caso de las validaciones y factibilidades, podemos tener dos momentos de presentación, o el sistema nos permite elegir que está en trámite, adjuntamos el soporte de que esa validación o factibilidad está en trámite. Sin embargo, también el sistema, cuando estemos a punto de presentar el cierre, nos va a exigir ya el documento completo, ¿sí? También se compone del contrato de obra, en su caso, si es que se dan, de los convenios modificatorios que se hayan dado durante la ejecución de la obra. Nos pide también las garantías de anticipo, obviamente cuando así sea aplicable, de la garantía de cumplimiento, de los endosos de esta garantía de cumplimiento, derivados si hay un convenio modificatorio, de las garantías de vicios ocultos. También nos pide los resolutivos en materia de impacto ambiental. Misma situación, pueden estar en trámite y antes del cierre del ejercicio, el sistema también me va a solicitar ya el documento completo. Y por último, del acta de entrega-recepción del contratista al ayuntamiento, ¿sí? Muy bien. Los plazos para la entrega de estos estados de obra pública mensuales, como bien lo sabemos, pues se presentan a más tardar los 25 días del mes inmediato posterior. Es decir, vamos a mes vencido. Enero lo presento a más tardar el 25 de febrero, febrero a más tardar el 25 de marzo y así sucesivamente. Ahora bien, respecto a estos estados de obra pública mensuales, hay algunas situaciones que debemos considerar, que las propias reglas no lo indican. La principal es registrar estos formatos desde su inicio hasta su conclusión. También, obviamente que si no existe un registro mensual de las obras por trimestre, no se podrán registrar avances en el reporte trimestral o el cierre del ejercicio. La captura de estos formatos son la base para el cálculo del 5 al millar y, bueno, también les están sujetos a que la información sea verídica y congruente. Situaciones que, bueno, ahorita vamos a platicar de todo lo que nos hemos encontrado al hacer la evaluación de toda esta documental que nos presenta. Muy bien. ¿Cuáles han sido las principales inconsistencias que encontramos en toda esta información? En lo que respecta al estado mensual de obras, específicamente en las de contrato, el que denominamos comúnmente como formato 11, bueno, de entrada, pues son los desfases en la presentación oportuna de la información. De acuerdo con toda la información que nos adjuntan, observamos que las obras se concluyen, por ejemplo, en junio, pero nos presentan la captura de esas estimaciones hasta agosto. Esto conlleva también que el pago del 5 al millar se dé posterior al momento en que realmente se ejecutó y se pagó esa estimación.
Existen deficiencias en el registro, como cuáles, bueno, pues que al momento omitimos la captura de la georreferencia, no capturamos a veces el monto del anticipo otorgado o en su caso no reconocemos la amortización del anticipo. Omitimos en su caso por error, a lo mejor es una estimación y por error elegí que era anticipo y al generar, seleccionar anticipo, pues el sistema no reconoce el cálculo del 5 al millar retenido. Tampoco a veces capturamos lo que corresponde a los montos de las penas convencionales y se está dando últimamente, digo, no sabemos por qué se está dando esta situación, pero la duplicidad del registro de una estimación, es decir, no sé, por darles el ejemplo, en julio registré la estimación 1, llego a agosto y el sistema ya de manera automática me jala esos datos que capturé en el mensual de julio, entonces me aparece la estimación 1. Pero en agosto nos vuelven a capturar una estimación 1 y una estimación 2. ¿Esto que genera? Bueno, que el sistema de pagos y multas, que es el sistema con el cual ustedes pagan el 5 al millar, reconozca que existe un pago pendiente de esa estimación. Entonces, hay que tener cuidado en la parte del registro de las estimaciones, porque cada registro que hacemos se comunica con los demás sistemas. También nos encontramos que al momento nos pero bueno, que eso quiere decir que están omitiendo el registro de la estimación anticipo. También que reportan un contratista diferente al que se estipula en el contrato, o en su caso, como también ya mencionaba la maestra Marisol, existe una diferencia entre la descripción de la obra que se registró en Simber y la que se especifica en el contrato. Respecto al reporte fotográfico, bueno, hemos detectado que estos reportes no muestran claramente o no se describen los trabajos realizados. Recuerden que lo que corresponde al reporte fotográfico también forma parte de lo que visualiza la población a través de Conver, que es también un sistema que pone a disposición el ORFIS de toda la población. Por lo tanto, a veces solo encontramos dos fotos del inicio de la obra cuando financieramente nos dice que ya está concluida y pues ya las fotos no corresponden a esa obra que realmente podamos observar a través de este reporte que ya se concluyó. También en estos reportes que nos anexan, regularmente también nos encontramos que solo aparece un recuadro negro. En este caso, les pedimos que si ustedes mismos al estar entregando la información en Simber observan que existe algún error o les marcó un error el sistema o también cuando vuelven a consultar lo que acaban de subir o de registrar en él y hay un error, bueno, que se comunique con nosotros para poder apoyarles y corregir esa información en tiempo y forma. También, puede que sí nos agreguen los reportes fotográficos o diversas fotografías, pero no nos describen el concepto o el trabajo que se está ejecutando. Respecto al contrato y en su caso, si existen los convenios modificatorios, las inconsistencias que regularmente detectamos, bueno, pues de entrada que solo a veces nos quieren o nos presentan la carátula. Esto nos impide poder validar la totalidad de ese documento, específicamente si cuenta con las cláusulas que especifiquen que existen garantías, si se estipulan las penas convencionales, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que pedimos el documento completo, porque no solo validamos el tema de la descripción de la obra o si hay o no anticipo, no, también validamos el tema de si estipula garantías, si estipula penas convencionales, etcétera. Nos adjuntan este documento, pero sin firmas, entonces, pues al validar este documento que carece de esas firmas, pues entendemos que no es el correcto.
nos anexan documentos que no corresponden u hojas en blanco en su caso, omiten la presentación de los convenios modificatorios, pero nosotros detectamos en toda la información que nos presentan que sí se dan esos convenios. Regularmente omiten presentar los convenios modificatorios de plazo. Entonces, también les pedimos tener cuidado en esta parte al momento de capturar, porque sí deben o están obligados a presentarnos los convenios modificatorios de plazo, no solo los de monto, también los de plazo. En cuanto al periodo de ejecución, bueno, lo mismo, o sea, se observan la parte de que hay ampliaciones, pero al momento de capturar nos dicen no aplica. Entonces, hay que tener cuidado porque hemos detectado que se está omitiendo la entrega de estos convenios. En el caso de las validaciones, factibilidades, permisos o el resolutivo de impacto ambiental, bueno, ¿qué encontramos? En el caso, pues que la información está incompleta. Puede que si nos hagan el trámite o cuenten con el oficio ya de que está en trámite esta validación, esta factibilidad, pero no cuenta con el sello de recibido por la dependencia, ¿no? Entonces, lo consideramos correcto siempre y cuando ya cuente con el acuse de recibido de la dependencia normativa donde están haciendo ese trámite. A veces nos adjuntan una propia hoja de apertura programática, ¿no? Suponemos que ese es como de no me es aplicable, pero de acuerdo al registro que traen en Cimber, pues nosotros observamos que sí le solicito, o sea, el sistema está ligado a la apertura programática, es decir, si yo en la nomenclatura que elijo, por darles un ejemplo, SJ021, si la apertura programática ahí especifica que debe contar con validación y factibilidad, el sistema en automático habilita esas casillas si reconoce que hay una obra registrada en esa nomenclatura. Por lo tanto, no pueden obviar la entrega de esta documentación. En el caso de factibilidades y validaciones, bueno, a veces nos adjuntan documentos que no son emitidos por las instancias correspondientes. También en la apertura programática van a encontrar cuáles son las instancias de las cuales deben adjuntar esas validaciones o factibilidades. En el caso de CFE, a veces nos agregan un oficio denominado presupuesto de obra, o en el caso de la aprobación de un proyecto emitido sí por esa dependencia. Sin embargo, eso no implica que ya se cuente con esa validación. ¿Por qué? Porque CFE, hasta que no cubres el pago de esa, no lo emite de manera oficial. Por eso es que también deberán anexarnos el comprobante de pago. En el caso de los FDIs y en su caso del acta de entrega, en los FDIs nos encontramos diversas maneras de presentarlos, ¿no? En cuestión de los montos desglosados para lo que son las estimaciones de obra. Unos son muy claros en el caso de desglosar los montos, ya sea de el monto con IVA, el monto sin IVA, el monto del 5 al millar, en su caso de la amortización del anticipo, y algunos solos nos muestran el monto neto a pagar, y en la descripción del CFDI es donde detallan esas cifras. Lo ideal es que se muestren correctamente estos FDIs. Bueno, pues ¿para qué? Para que justamente la persona que captura a través de este perfil financiero de Cimber pueda capturar en ese formato 11 las cantidades correctas. Recuerden que lo que capturamos en esa estimación, en lo que denominamos formato 11, nos va a generar de manera automática el pago o determinar más bien, perdón, el monto del 5 al millar. Entonces, si hay un error en ese formato por una cifra, bueno, podemos tener pagos erróneos del 5 al millar, ¿sí? En el caso de los FDIs, regularmente nos marcan errores los archivos. En este caso, pues a veces nos comunicamos con ustedes para que pues nos vuelvan o nos soliciten sustituir ese archivo que nos marque error y podamos ya nosotros hacer nuestra validación.
Regularmente también nos adjuntan documentos que no corresponden, es decir, estamos hablando de la obra 1 y nos adjuntan CFDIs de la obra 2, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado al cargar estos documentos. Y en el caso de las actas de entrega, bueno, pedimos el acta de entrega de recepción del contratista al ayuntamiento. A veces nos entregan, pues, la que es de la comunidad, del ayuntamiento a la comunidad. Entonces, también hay que poner atención al momento de la carga de los documentos. Ahora bien, hay una situación particular respecto a estos estados mensuales de obra pública. El sistema nos dice, o más bien las reglas de carácter general nos especifican que debo tener una captura de un mensual para la entrega del reporte trimestral. Es decir, si en mi reporte trimestral yo capturo que tengo un avance de un porcentaje, no sé, del 20, del 10, del 15, esto debe ir ligado a mi mensual. Por lo menos en alguno de esos meses de ese trimestre que estoy cubriendo, deberé tener un estado de obra pública mensual capturado con datos, ¿sí? Recuerden que los estados mensuales de obra pública por contrato los podemos entregar con movimientos y sin movimientos, ¿sí? Pero si yo reporto en mi trimestral un avance, pues debo tener una estimación capturada o una estimación anticipo capturada. Misma situación para el cierre del ejercicio. Probablemente ustedes generen una congruencia en la información, es decir, regularmente lo hacemos para al momento de presentar el PGI, al inicio del año. Presentamos mensual de enero, febrero y marzo sin movimientos y el reporte trimestral en ceros, bueno, pues porque derivado de que apenas presentamos el PGI, nuestro primer reporte puede irse incluso sin movimiento, situación que tuvimos particularmente este año, dado pues el tema del CIFAIS, de las fechas en que se abrió pues, y todas estas situaciones. Bueno, pudimos tener durante este primer trimestre mensuales sin movimientos y un reporte trimestral en ceros. Pero posterior a eso, si el reporte trimestral lleva un avance, pues debe tener un mensual registrado, ¿sí? Entonces, respecto a esta inconsistencia, bueno, pues ¿qué creen? Tenemos identificados 7 entes que no reportan adecuadamente sus obras en FAISMO. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que tienen obras programadas que de acuerdo a lo que capturan, o sea, estamos hablando de lo que presentan y datos que están en CIMBER. No están iniciadas, por lo tanto, no han pasado por una evaluación por esta dirección, tienen el estado mensual de obra presentado sin movimiento y también presentan sus trimestrales en cero, ¿sí? Pero ¿qué creen? Recuerden que también nos entregan información financiera, que es todo lo que acaba de describir la maestra Marisol. Nos entregan estados financieros, nos entregan estados de cuenta y balances de comprobación. Entonces, al tener nosotros toda esta información, observamos que se dan pagos, ¿no? O sea, sí hay pagos de obras con este fondo. Sin embargo, en la parte programática o la parte técnica que corresponde a los estados mensuales de obra, no nos están reportando esa información. Entonces, es importante que tengan cuidado con toda la información que presentan en CIMBER, porque al inicio también les dijimos que hubo una modificación en la ley de fiscalización superior y que por ende tuvimos que actualizar nuestras reglas de carácter general. Desde la ley de fiscalización y lo que se estipula en las reglas de carácter general, existen ahora pues algunas situaciones derivado de el comportamiento que se ha venido validando a través de esta propia dirección sobre pues la calidad con la que reportan ustedes en CIMBER. Y respecto a eso, bueno, pues decirles que aquí se observa una incongruencia en información. Si existen pagos, quiere decir que hubo estimaciones y por lo tanto tuvo que haber habido un estado mensual con movimientos y por lo tanto un reporte en mi trimestral con avances. Misma situación encontramos en Fortamun.
Ahí son 31 entes que no han iniciado o en su caso reportado avances de obras. Respecto a esta situación, las reglas de carácter general nos especifican ya que habrá una sanción cuando se detecten diferencias en la información financiera y la de programas y proyectos de inversión presentados por ustedes en el sistema. Entonces, debemos tener cuidado con lo que acabamos de platicar. Si yo, a fin de no entregar toda la información, que son los 14 documentos que acabamos de mencionar, que forman parte del estado mensual de obra, reporto sin movimiento y reporto mi trimestral sin movimiento, pero esta área detecta que a través de estados de cuenta bancarios, balanza o los propios estados financieros existen pagos, bueno, ya tenemos en este momento una regla que nos permitiría, en su caso, generar una sanción por esta incongruencia en la información. Adicional a esto, también en la reforma a la ley de fiscalización, en su artículo 9 en específico, también ya existe una sanción o se prevé una sanción cuando los recursos del 5 al millar, bueno, pues no se están entregando a este órgano. Como les platicaba, si yo capturo una estimación, en automático me genera el cálculo del 5 al millar. Al no haber una captura de esa información, pues obviamente pues no se está entregando este recurso. Por eso es importante, ahora importante mencionarles a través de esta videoconferencia las incongruencias que hemos detectado respecto a la información que nos entregan en esta plataforma. Ahora bien, hasta ahí terminaríamos con toda la parte que sería la entrega de la información en Simber. También en esta Dirección de Evaluación Financiera y Programática contamos con el área de Cefisber, que es, como bien lo dijo nuestra auditora general, la plataforma con la cual mantenemos una comunicación directa o con los titulares de los órganos internos de control. Y mucha de la información que enviamos a los OICs corresponde a toda la información que se valida en Simber. Cada mes, de toda la entrega de su información financiera, se hace un reporte de cumplimiento de esta información y lo enviamos a través de esta plataforma. ¿Qué buscamos a través de esto? Bueno, que si existe una inconsistencia, ustedes la pueden subsanar para atenderla en el mes siguiente. En el caso de la información programática, se generan 2 informes. El primero es del análisis de su programa general de inversión y uno al tercer trimestre que también contiene recomendaciones o hallazgos respecto de la información que han capturado en Simber. Sin embargo, bueno, aparte de toda esa información, también contamos con un apartado denominado prontuario municipal, donde les pedimos o auxiliamos a los OICs respecto de la obligación que tienen los entes, conforme a la Constitución en su artículo 71, de tener actualizado justamente toda esta información municipal, misma que también en nuestros artículos 34 y 35 de la ley orgánica nos especifica que deberá contar con esta información actualizada. Específicamente en nuestra plataforma de Cefisber les pedimos que nos entreguen lo que es el reglamento interior, su estructura orgánica, su manual de organización y su manual de procedimientos, ¿sí? Respecto a esta entrega, durante este año, lo mantenemos durante todo el periodo de esta administración, pero particularmente este año, presentamos que pues existe más de la mitad de los entes o de nuestro universo de entes que se compone
de 212 municipios y 40 paramunicipales. Y de acuerdo a esta gráfica, ustedes observarán que tenemos un mayor porcentaje de entregas pendientes. Entonces, esta información también nosotros los apoyamos con una revisión, pues de manera práctica, solo hacemos algunos cruces respecto a la congruencia. Por ejemplo, en el caso de su estructura orgánica, si nos dicen que cuentan con 4 direcciones, bueno, validamos que en el reglamento interior se describa las atribuciones de esas 4 direcciones. Que en el manual de organización, bueno, también se especifique esas 4 direcciones y que esas 4 direcciones cuenten con su manual de procedimientos. Sin embargo, existen deficiencias en la entrega. ¿Cuáles son? Bueno, que a veces sí nos entregan el reglamento y el manual de procedimientos, pero no nos hacen entrega de la estructura ni del manual de organización. Esto nos deja un poco incompleto este análisis que les acabo de platicar y pues no podemos apoyarles, ¿no? Lo único que hacemos es darles una retroalimentación respecto a lo que pudimos observar en su reglamento y en su caso en su manual y decirles que nos falta por entregar la estructura y el manual de organización, ¿no? Regularmente, cuando sí nos entregan la información completa, bueno, observamos que no, el reglamento no delimita las atribuciones de cada una de las áreas, ¿no? Que carecen de la estructura adecuada respecto a la identificación de funciones y responsabilidades. Y bueno, lo ideal es que nos entregaran toda la documentación y a partir de ahí nosotros darle esta retroalimentación. De igual manera, en la parte de lo que es su código de ética, su código de conducta y su comité de ética, bueno, existe en este caso un mayor cumplimiento en entrega. Sin embargo, bueno, existen muchas deficiencias en la entrega de estos documentos. Nosotros de igual manera hacemos un análisis de lo que contiene, las situaciones que revisamos en ellos son principalmente que cuente con los 15 principios, con los 8 valores, con las 13 reglas de integridad, que cuente con un objetivo, con un glosario, que se cuente con el apartado de la difusión y capacitación y principalmente que esté publicado en la página del ayuntamiento y en el periódico oficial. Esto respecto a su código de ética, ¿sí? Y de igual manera buscamos que exista congruencia entre estos 3 documentos. Pasamos de lo que es nuestro prontuario municipal a lo que es también otra actividad que realizamos en Cefisber. En Cefisber enviamos cada año la invitación para la respuesta a la evaluación del control interno. Esto se hace a través de un cuestionario que enviamos a los titulares del OICEP para que ellos se apoyen e incluso apoyen a la administración correspondiente en validar conforme a estas preguntas y a los componentes que prácticamente cómo se encuentra su administración respecto a diversas situaciones como son su normatividad, en el caso si cuentan o no con indicadores, si se realizan o no las auditorías correspondientes, ¿no? Y respecto a esto, bueno, tenemos un gran cumplimiento, sin embargo, aún tenemos entes que han sido omisos en dar respuesta a este cuestionario. De esta resolución de este cuestionario, nosotros también hacemos la entrega de un informe de cómo salieron respecto a este cuestionario, obteniendo pues prácticamente 3 niveles de cumplimiento. En nuestra escala podemos tener que son satisfactorios, regulares o deficientes.
En este año 2025, 197 entes nos contestaron este cuestionario, de los cuales, bueno, 167 tenemos en un nivel satisfactorio. Del resto, les repito, hacemos una retroalimentación, le enviamos de igual manera a través de la plataforma virtual de Cefisber y ahí les damos ciertas recomendaciones respecto de las respuestas que vertieron en este cuestionario, con el objetivo de que, bueno, puedan subsanarlas y sea el OIC quien dé seguimiento a esta retroalimentación. Si bien a veces es un poco complicado atender la totalidad de las recomendaciones, bueno, probablemente atendiendo en esta primera instancia alguna de estas recomendaciones, podemos pasar de un regular a un satisfactorio. Lo ideal es que todos los entes que atienden el cuestionario, bueno, tuvieran un nivel satisfactorio. Sin embargo, repito, hacemos una retroalimentación a los que no tienen este nivel, tratando de incluirlos en este nivel. Ahora bien, también dentro de las actividades que tenemos con Cefisber, contamos con las auditorías internas coordinadas. Este año de 2025, 53 entes son los únicos que están participando. De estos 53, son 45 municipios y 8 paramunicipales, ¿sí? ¿Qué buscamos a través de este programa? Bueno, a través de este programa buscamos apoyar pues prácticamente las actividades a las que está obligado el titular del OIC. Respecto a esta actividad, nosotros les apoyamos con lo que son las cédulas que pueden utilizar en esta auditoría. Principalmente revisamos lo que son los procesos los expedientes, perdón, de obra pública, los procesos licitatorios, el pago de impuestos, etcétera, ¿no? Puntos muy específicos en los que regularmente existen deficiencias al interior de sus administraciones. Sin embargo, como ustedes pueden ver, bueno, en este ejercicio solo 53 de ellos han participado. Y bueno, la verdad es que también nos gustaría agradecer en esta parte la participación y reconociendo justamente este esfuerzo, dadas las actividades tan pues pesadas que a veces tienen estos titulares de los OIC, pues reconocerles a través de esta videoconferencia su participación, y me gustaría nombrar a estos 53 entes que participan en este programa. Este año participaron Actopan, Acula, Alto Lucero, Amatitlán, Ángeles Recabada, Axacan, Calcahualco, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cerro Azul, Coaxacualcos, Coexala, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuixapa, Gutiérrez Zamora, Izhuacán de los Reyes, Izhuaclán del Café, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Mecayapan, Mizancla, Otatitlán, Pajapan, Platón Sánchez, Poza Rica, Tenampa, Tepaclaxco, Tequila, Tezonapa, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnehuayocan, Tlaquilpa, Tomatlán, Totucla, Uxpanapa, Jico, Yanga, Cencla, Sosocolco de Hidalgo. Y respecto a las paramunicipales, CEMAS Coaxacualcos, CEMAS Emiliano Zapata, CEMAS La Antigua, CEMAS Lerdo de Tejada, CEMAS Coscomatepec, CEMAS Huatusco, Hidrosistema de Córdoba y el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa.
A estos 53 entes, pues nuestro reconocimiento en la participación de este programa y bueno, esperamos que durante el programa que tenemos establecido logren concluir. Mantenemos, sí, también un atraso en la entrega de las actividades. La teníamos programada para concluirse lo que sería en el mes de septiembre. Estamos a 15 de septiembre, estamos esperando las últimas conclusiones de los procedimientos que están ejecutando a fin también de revisarlo y poder apoyarles o en su caso darles las recomendaciones correspondientes. Como les decía, los beneficios del programa de las auditorías internas coordinadas, bueno, pues es reducir el riesgo asociado sobre todo al incumplimiento normativo, detectar inconsistencias y estas sean atendidas de manera oportuna. Y obviamente el principal, contribuir a una mejor rendición de cuentas y transparencia. Hasta aquí nuestra participación. Esperamos que, bueno, todos los temas que hayamos visto en esta videoconferencia hayan sido de utilidad para ustedes, que si de esto surge una mayor duda o situaciones que les hayan generado alguna pues situación respecto sobre todo al tema de las posibles sanciones, porque regularmente ese es cuando pues más temor les provoca caer en situaciones de sanciones. Bueno, pues pueden comunicarse con nosotros, dejamos ahí cualquiera de las extensiones y bueno, vamos a ver si es que existen más preguntas. No, me dicen que no existen preguntas. Entonces, repito, si existen alguna situación, bueno, las extensiones son 1031, 1104 y 1105 para el caso de dudas respecto a la información programática financiera y estados de obra pública. Y en el caso de CEFISBER, bueno, pues la extensión 1086. De nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho su participación el día de hoy. Agradecemos la participación de la licenciada Blanca Erlinda Jiménez Méndez, jefa del Departamento de Evaluación Financiera Programática B. Bien, como ella lo menciona, ahí están las extensiones, están nuestros números, para que si tienen alguna duda posterior, nosotros podamos atenderles y estar trabajando en coordinación. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados y estar presentes en esta convocatoria de la videoconferencia que llevamos a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias a nombre de nuestra auditora. Les deseamos buena tarde, muchísimas gracias y hasta la próxima.